Gracias, Jesús, por la introducción, por la presentación, y buenas tardes y noches a todos los demás miembros de la audiencia. Antes de comenzar con la charla, yo quería hacer un paréntesis muy corto, aproximadamente 2 minutos, para contar cómo ha sido mi acercamiento al Grupo Avispa, porque yo creo que hay historias aquí que no se conocen. Y pues yo me incorporé a la universidad en el 2016 y desde ahí comencé a ser parte del grupo de investigación. Eh, pero el primer contacto que tuve fue a principios del 2000, casi en el 2001, 2002 diría yo, cuando estaba trabajando en mi trabajo de grado, valga la redundancia, con Rodrigo Cardoso. En ese momento, en esa época, llegó una persona de Francia que trabaja en teoría de grafos, Mario Valencia. Y con él siempre quedamos en hablar de mi trabajo de grado, etcétera. Finalmente eso fue difícil porque los tiempos no cuadraban. Yo le terminé contando al final un poco las cosas, pero nunca nos sentamos a hablar en serio de la cuestión. Y posteriormente, cuando yo volví, eso fue en el 2002, mitad de 2002 que terminé el trabajo de grado, y luego yo volví a la universidad a hacer la maestría. Y no supe más de Mario, creo que Mario ya no estaba allí, o estaba en matemáticas, no seguía en computación. Um, y trabajé en cálculo de procesos. En ese trabajo de grado estaba Ruby Casallas como directora del trabajo, con Rafael García, que ahora está en el Politécnico. Y cuando ya estábamos terminando ese trabajo, Ruby me preguntó de qué opinaba que trajéramos jurados de Cali. Yo decía, Cali, yo no tengo claro quién está allá. Entonces me dijo Camilo Rueda. Y allí fue cuando yo interactué por primera vez con Camilo Rueda a nivel académico. Fue uno de mis jurados de tesis de maestría, que como les dije fue en cálculo pi. Y ese mismo año, lo que tuvimos aquí en Colombia fue muy especial, era el CLEI, que se organizó aquí en Cali. Y yo recuerdo haber venido al campus en esa época. Creo que recuerdo la primera charla del USOMA, fue las que abrió el evento en el auditorio del ABC. Y yo dije, bueno, yo estoy en una zona de confort, yo debería sacar mi doctorado rápidamente, no debería quedarme acá, estaba muy contento con la vida que tenía en ese momento. Dije, no, yo realmente quiero seguir los pasos de todas esas personas que están estudiando y viniendo a Colombia después de hacer su doctorado. Yo creo que esa fue como la situación que cambió un poco la dinámica que yo venía teniendo. Me aceleré, busqué el doctorado, finalmente fui y ahí está. Eh, y pasó el tiempo, yo regresé a Colombia en enero de 2013. Mientras que estuve allí en Estados Unidos, revisé uno o dos proyectos de esos de conciencias que le ponen a uno, y uno fue de Avispa, creo que era React Plus. Eh, y yo recuerdo las propuestas innovadoras que hacían desde la computación y en general desde los fundamentos de computación para resolver problemas de la vida real. Eso era bastante chévere y motivado. Yo venía aquí con cierta frecuencia porque mi esposa es de aquí de Cali, y una Semana Santa eh, yo venía acá, pues era descansar, y mi forma de descansar era encerrarme en la casa de mi suegra y ponerme a programar ahí esos problemas de maratón de programación. Una tarde de esas que estaba mandando problemas, había un problema con el juez de los envíos, y tenía que regresar el correo para saber si el problema lo estaban aceptando o no. Y en esas vi un correo de ResearchGate en donde estaban pues diciendo, mire, que usted ya logró un milestone, bla, 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 voy a borrar esta vaina. Y me dio por mirar más abajo, y más abajo encontré que había unas ofertas de la Pontificia Universidad Javeriana Cali para computación. Y decía, qué tan raro. Hice clic allí y encontré una descripción de un perfil que me parecía de mentiras. Eso en Colombia yo creí que no existía. Gente que trabajara en verificación, en model checking, en bla, bla. Y dije, no, ¿esto cómo fue? El problema es que era un Viernes Santo y vencía la convocatoria ese domingo para comenzar el lunes ya creo que el proceso. Entonces yo le dije a mi esposa, y en ese momento nosotros estábamos en proceso de decidir si seguíamos en el país o no. No queríamos estar un poco más tiempo en Bogotá, por varias razones, que no son importantes ahora. Y pues mi esposa dijo, no, prioridad de esto. Miremos a ver, yo hablé con Gloria, Inés, hicimos el proceso y finalmente resultó en Cali. ¿A qué va todo esto? Yo creo que en ustedes, como grupo de investigación, yo he encontrado eh, una forma de vivir la academia y la investigación que vale la pena. Y por eso les quiero agradecer, porque directa y directamente ustedes me han ayudado a mí pues a encontrar un camino. Hay otras personas que en el camino han encontrado también, pero en este momento yo creo que vale la pena resaltar lo que he hecho. Y desde que llegué, yo quiero también resaltar acá esa, esa apertura que han tenido conmigo. Yo sé que no es fácil aterrizar un grupo de investigación que es excelente, y este tipo viene aquí y que no hace cálculo de procesos, no hace esto otro, pero desde que llegué tanto Fran, Camilo, Juan Francisco, otros miembros del grupo de investigación me han abierto las puertas, y yo siento que he sido bienvenido. Entonces por eso muchas gracias y felicitaciones de nuevo por la celebración. Entonces, habiendo dicho eso, voy a iniciar la presentación, que sufrió un
cambio de nombre esta mañana a las 3:30, cuando estaba puliendo las transparencias, y ya les explico la razón. Antes, quiero confirmar con ustedes que ven mi pantalla proyectada. Listo. Inicialmente iba a hablar de verificación de sistemas concurrentes en lógica de reescritura basados en pues, técnicas de reescritura y en técnicas de narrowing. Cuando estaba escribiendo las transparencias de narrowing, dije, no tiene ningún sentido que yo hable de esta vaina, porque seguramente gran parte de las personas que van a asistir no están familiarizados con el concepto de reescritura. Entonces sería muy difícil que apreciaran la bondad de hacer verificación simbólica con narrowing sin que entendieran bien cómo funciona la reescritura. Entonces, eché para atrás 2 pasos y me planteé un objetivo distinto. Yo no voy a hablar acá de temas técnicos en profundidad a nivel de trabajo actual o futuro, sino más bien voy a dar una charla más comprensiva en el sentido en el cual yo quisiera que la mayoría de la audiencia, si no toda, se vaya con un concepto claro que es reescritura, si no lo conocen, y si lo conocen, que encuentren errores que durante tengo una presentación y los digan, para que veamos después cómo en lógica de reescritura podemos hacer especificación y verificación de sistemas. Y con base en esos 2 elementos básicos, vamos a ver cómo estoy trabajando actualmente en investigación hacia dónde quisiera ir y en dónde creo que tenemos puntos de articulación con varios de los miembros de Avispa y de las personas que están asistiendo a esta sesión. Entonces, con esa disculpa de por medio, voy a comenzar mi charla. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta sesión? Es básicamente en 2 direcciones. Primero, es explicarle a ustedes muy concisamente qué son sistemas de reescritura y qué es la lógica de reescritura. ¿Con qué objetivo? Para que ustedes entiendan por qué allí se pueden especificar y verificar sistemas concurrentes. Uno de los retos más grandes que yo he visto a la hora de aplicar métodos formales es que cuando uno tiene resultados, uno quiere justificar por qué los resultados son correctos. Entonces siempre hay una distancia muy grande, o siempre no, generalmente una distancia muy grande entre lo que uno tiene en un sistema que está implementado, que está indebido, que está especificado, y otra cuestión es lo que uno finalmente termina verificando. Y allí pues la idea o la promesa en gran medida de lógica de reescritura es que usted puede hacer todo eso dentro del mismo lenguaje sin necesidad de separar el lenguaje de especificación del lenguaje de verificación. Eso sucede muy frecuentemente. Y lo otro es que uno puede hacer abstracciones con distancia casi cero entre el código real y el formalismo actual. Y además tiene por debajo una semántica matemática que le dice a uno qué es lo que está demostrando. Esto no es un hack de escribir un algoritmo de reintento y esta mañana, como hice yo, me inspiré y funciona perfectamente, sino más bien yo escribo las cosas como quiero que sucedan y por detrás hay un montón de infraestructura que se encarga de implementar eso ad hoc. ¿Vale? Entonces, separa uno responsabilidades, es como uno separa los datos del control cuando hace código. Y la otra cuestión es contarles a ustedes qué estoy haciendo, qué potencial hay en las direcciones que nos hemos trazado relacionadas en principio con la verificación de sistemas concurrentes. ¿Vale? No todo tiene que ver con microescritura, pero en principio la gran mayoría de los temas sí tienen que ver con microescritura. Y la motivación detrás de trabajar acá o presentar lógica de reescritura es la siguiente, es que lógica de reescritura es una lógica para cambio concurrente. Ustedes han hablado de procesos, han hablado de automatas de tiempo, han hablado de grafos que cambian con el tiempo, etcétera. Todo eso se puede embeber dentro de lógica de reescritura de una manera muy natural. Y como lógica tiene un lenguaje, tiene unos axiomas y una regla de diferencia. Es decir, es una herramienta formal, no es un lenguaje de programación solamente, no es un conjunto de herramientas, sino es un todo más integrado con unos aspectos integradores a nivel matemático que son muy claros y fáciles de entender, diría yo. Tiene soporte para computación determinística y no determinística, entonces también está muy de la mano lo que sucede con procesos, cuando tiene, por ejemplo, computaciones visibles e invisibles, cuando uno tiene sistemas de transición generales, esto también es importante. Y aquí no hay que inventarse nada raro, sino que eso ya está allí, está disponible para quien no lo utilice. Y otra cosa importante es que uno puede especificar allí diferentes modelos de concurrencia. Uno puede hablar a nivel de procesos, con ejecuciones asíncronas, con ejecuciones síncronas, uno puede tener paralelismo real, un montón de cosas. Y además, como está basado en un lenguaje algebraico, uno puede especificar básicamente o axiomatizar cualquier estructura de datos. Entonces uno no tiene que sacarse un ojo para representar una cola de prioridades a la hora de trabajar con un protocolo de tiempo real. O no tiene que estar haciendo maromas para poder representar situaciones de ataque en protocolos, etcétera,
porque las estructuras de datos se pueden implementar allí y se pueden trabajar de manera algebraica. ¿Cuál es la propuesta final o detrás de lógica de reescritura desde el punto de vista práctico para verificación de sistemas concurrentes? Es que cuando uno tiene una unidad de especificación que se llama teorías de reescritura, uno automáticamente tiene un sistema de transición. Es decir, uno especifica una teoría matemática y automáticamente obtiene un objeto matemático que representa un sistema de transición. Y un sistema de transición es un grafo o es una relación de preorden, ¿vale? Eso se puede ver así. Esa es la idea final de todo. La pregunta es cómo llegamos hasta allá y luego que tenga el sistema de transición, ¿qué puedo hacer sobre él para establecer sistemas, para establecer propiedades de la teoría de la escritura del sistema de transición? Entonces, esta presentación tiene 4 partes, 4 momentos. El primero es que voy a explicarles muy sucintamente, como ya dije, qué es reescritura. Luego voy a explicar qué es lógica de reescritura y por qué se llama lógica de reescritura. Hay una razón por la cual se llama lógica de reescritura y tiene que ver con la forma en que se implementa en un computador para que sea ejecutable. Tercero, voy a explicar qué se entiende por verificación lógica de reescritura y cuáles son las alternativas gruesas que hay. Obviamente todo esto tiene matices y se pueden combinar, pero generalmente 2 aproximaciones que voy a mencionar aquí. Y finalmente voy a hablar de cuáles son los temas gruesos de investigación que hay, los intereses que tengo en este momento, y ya con algunos de ustedes he comenzado a trabajar en ellos. Entonces, eso también mostraría puntos de articulación que pueden ser interesantes para ustedes. Bueno, este es el outline gráficamente, o la agenda gráficamente. Vamos a ir de derecha a izquierda. Vamos a comenzar un tema que mira, pero ¿por qué ya los tengo que meterme con esto? ¿Por qué me toca trabajar con esto? En realidad, la idea es llegar hasta la izquierda y es que veamos por qué al tener lógica de reescritura no necesitamos muchas explicaciones. Entonces, el objetivo se podría cumplir si ustedes, en principio, tienen dudas, pero al final se dan cuenta porque así no entienden los detalles de la arquitectura, por qué lo podemos utilizar como un marco de razonamiento y especificación matemáticamente pues, bien definido y algorítmicamente bien soportado. Este es un cómic de XKCD, básicamente habla del uso de manuales y cuando uno necesita manuales, pues básicamente la cuestión puede ir mal o muy mal. Y al extremo derecho es la peor situación, al extremo izquierdo es la mejor situación, que es en la cual las herramientas que uno desarrolla en realidad no necesitan manuales porque están tan bien hechas que resuelven los problemas para los cuales están hechos. Entonces, vamos a pasar, yo creo que de derecha a izquierda a diferentes niveles como de preguntas por qué estamos viendo esto. Entonces, comenzamos con reestructura. Yo no sé si todos nosotros estamos en una página, pero lógica de reescritura, perdón, los sistemas de reescritura son un modelo de computación. Y la idea es muy sencilla, la idea es, yo tengo entidades o objetos que se pueden ir modificando a la medida que voy computando. Entonces, un paso de cómputo o una computación es modificar posiblemente una entidad. Y la computación avanza con secuencias de modificaciones una tras otra. No puedo hablar de estados iniciales, estados finales, estados intermedios. Y finalmente, lo que sucede es que hay diferentes sabores de esa reescritura. Las entidades pueden ser distintas y la forma en que reescribo las entidades puede ser distinta. Entonces hay sistemas de reescritura para cadenas, son los semi-tau system, son unos que se utilizaban hace mucho tiempo. Hoy en día, hasta me entiendo, no hace mucha investigación allí porque se pueden ver de manera más general con otros formalismos. Está también la idea de reescribir grafos. Esto utiliza, por ejemplo, mucha ingeniería de software para transformación de modelos. Entonces, allí pues hay unas características especiales. Y nosotros nos vamos a entrar a lo que se llama sistemas de reescritura de términos. Y términos aquí se entiende como términos en lógica de primer orden. Son construcciones que se hacen con base en un alfabeto de símbolos de función y unas variables. Y en adelante uno comienza a construir sus términos. Entonces uno reescribe, son árboles, si lo quieren ver así, en árboles, que son etiquetados. Y hay otros tipos de sistemas de reescritura que no voy a mencionar. La idea general es la siguiente: tenemos unos objetos de un universo A que se reducen con base en una relación binaria. Aquí la flechita, desde A voy a B, B voy a C, y después puede ser muchas cosas. Esto no quiere decir que esa relación sea funcional, en el sentido en el cual para cada estado haya lo sumo una imagen. Podemos tener eso llamado determinismo de reescritura, y así. Eso es un ejemplo nada más. En general hay problemas interesantes que son los problemas clásicos que se han estudiado en reescritura. Si ustedes tienen un sistema de reescritura con un conjunto A y una relación binaria sobre A, como está allí, ustedes seguramente habrán oído hablar de la propiedad de Chern-Roset y la propiedad de confluencia.
Y una de las preguntas clásicas en esta teoría de sistemas de reescritura es si estas dos propiedades son equivalentes. En general, son equivalentes para sistemas de reescritura abstractos. ¿Qué dice la propiedad de Chor-Rosser? Chor-Rosser surge naturalmente cuando uno tiene sistemas ecuacionales o lógica ecuacional y tiene esta relación que está allí, que es la igualdad, y quiere saber si dos términos son iguales. Matemáticamente uno puede mostrar que uno es igual al otro, ¿vale? Porque las ecuaciones son simétricas, entonces uno puede ir izquierda a derecha y uno puede mostrarlo volteando las igualdades. Piensen en estas identidades trigonométricas, uno las voltea dependiendo de cómo las necesita utilizar, pero para un computador esta cuestión de estar modificando el orden de las ecuaciones no es viable a nivel de espacio de búsqueda. Puede hacer el problema completamente, pues, que no converja a una solución rápidamente o que no converja a todo. Entonces lo que se hace allí es intentar orientar esas ecuaciones de izquierda a derecha de tal manera que uno las utilice para, entre comillas, simplificar. Y la pregunta allí es, todo lo que pueda hacer a nivel de esta relación que puedo invertir, ¿será que lo puedo hacer solamente simplificando en una dirección? Eso es la propiedad de Chor-Rosser. Y la propiedad de confluencia lo que nos está diciendo es, si yo tengo dos términos que se dan a partir de un término común, ¿será que siempre los puedo juntar? Resulta y pasa que, como les decía, estas propiedades son equivalentes para muchos tipos de sistemas de reescritura y le dan a uno una idea de cómo hacer implementaciones de sistemas ecuacionales por reescritura. Si un sistema de reescritura es confluente y además es bien fundado, automáticamente le brinda a uno un procedimiento de decisión para la teoría ecuacional que uno esté trabajando. Entonces ustedes pueden tener aritmética peana, que vamos a verla, y si es confluente y terminante, automáticamente eso les da un procedimiento de decisión para saber si los términos son iguales o no. Y aquí la igualdad se traduce en esta relación de para abajo, que se llama en inglés, y qué pena el Spanglish, pero esto no se puede traducir a veces fácilmente, joinability. Entonces, los términos que se pueden juntar en cualquier cantidad de pasos. Entonces, buena fundación es terminación, y más allá de estos aspectos teóricos, también hay aspectos computables que son interesantes, y es preguntarse, por ejemplo, si esta relación se puede computar, ¿vale? No necesariamente las relaciones bien fundadas son computables, es más, uno puede pensarse una relación que es bien fundada porque es vacía, pero computablemente imposible de resolver, ¿vale? Este tipo de cosas se dan, y muchos de los problemas que ustedes conocen de indecibilidad se pueden plantear naturalmente con base en sistemas de reescritura, y pueden buscar las demostraciones de Milhouse, de los 50 y los 60. Bueno, como les decía, partimos de un conjunto de símbolos, que son símbolos de función. Ahí podemos tener constantes, símbolos de función con variedad 1 o 2, lo que ustedes quieran, y un conjunto de reglas, que llaman reglas de reescritura, sobre términos que tienen variables. Posiblemente pueden ser términos sobre constantes, pero en general son términos con variables. ¿Cuál es la idea? Yo quiero saber si el término t se reescribe al término t' en un sistema de estos. T y t' pueden tener variables, como digo acá, y lo que se hace es determinar si hay una regla de reescritura, una sustitución, de tal forma que ese término tenga un subtérmino que sea instancia de la parte izquierda de la regla, bajo esa sustitución, y lo que se hace es, ese subtérmino que es instancia de la parte izquierda se reemplaza por la instancia bajo la misma sustitución de la parte derecha de la regla. Entonces, así es que sucede la computación en sistemas de reescritura de términos, ¿vale? Fíjense que aquí hay un montón de existes. Esto es una cuantificación existencial, otra cuantificación existencial. Aquí son propiedades que se validan sobre un árbol de sintaxis. Y esa es la idea de reescritura sencilla. Se llama reescritura sintáctica. Y cuando ustedes tienen sistemas de reescritura, ustedes le prestan atención a dos tipos de sistemas de reescritura en particular. Cuando ustedes tienen las reglas y el conjunto fijo. Uno, que es el sistema de reescritura sobre todo el universo, incluyendo términos con variables. Y el otro, que es el mismo sistema de reescritura, pero ahora restringiéndolo a términos que no tienen variables. Esos términos se llaman ground. Y eso es supremamente importante, porque cuando uno hace deducción, uno tiene que fijar si está haciendo demostraciones para todos los modelos de una teoría o está haciendo demostraciones dentro de un modelo fijo. Cuando veamos la relación que tiene esto con lógica ecuacional, los modelos en lógica ecuacional se llaman variedades y, o álgebras más bien. Y denme un segundo, por favor, qué pena que llegó mi hijo, un segundo. Qué pena con ustedes. Esa es la hora de la consentidera. Bueno, entonces, estaba diciendo, si ustedes trabajan con todos los términos, están tratando de seguramente hacer demostraciones que sean universales para todas las álgebras de esa teoría ecuacional,
y trabajan solamente con el modelo sin variables, es decir, con el modelo que se llama el modelo inicial, están haciendo demostraciones en el modelo más pequeño que tiene una teoría ecuacional. Y eso marca la diferencia, depende de lo que uno quiera hacer. Bueno, aquí hay un ejemplo, para que no se queden dormidos esta tarde y reestructurando lo más entretenido del mundo, por lo menos esta parte. Tienen tres símbolos de función, que es el 0, que representa el número 0, el s, que es un símbolo de función unario que representa el sucesor, y el más, que es un símbolo binario que representa la suma. Y tienen dos reglas de reescritura. Una que denota o axiomatiza la identidad de la suma, y la otra es una versión recurrente de la suma. Si quiero sumar x más sucesor de y, eso lo puedo reescribir como el sucesor de x más y. Si ustedes se fijan, estoy haciendo recurrencia por la derecha, y la idea es que esa y, en la medida que se aplicando con términos sin variables, llegaría a un 0, y automáticamente he quitado de allí todos los sucesores y los he acumulado en la cabeza del término. Entonces, ustedes pueden demostrar acá algo maravilloso, que 2 más 2 es igual a 4, y procederían así. Básicamente, está este término, recurren sobre la derecha, acumulan acá, sobre todo el término, otra vez recurren sobre la derecha, acumulan y tienen 4 veces el sucesor aplicado sobre 0, que es el 4. Ustedes pueden demostrar, entre comillas, demostrar que la suma es conmutativa, porque en realidad lo que está mostrando es que dos términos que tienen los operandos del más intercambiados son joinable, es decir, que a nivel ecuacional serían iguales acá, pero, y esta sería la especificación, para todo t, términos invariables, t más t' se puede juntar con t' más t. Dirán, pero eso es tontísimo, eso claramente se ve ahí. Pero ustedes no pueden demostrar que eso es cierto cuando los términos tienen variables. Entonces allí comienza uno a ver la diferencia entre hacer demostraciones usando solamente el sistema de deducción que está subyacente en la reescritura con un sistema que requiere nuevas reglas de inferencia, por así decirlo, para llegar a encontrar conclusiones inductivas. ¿Vale? Bueno, por ejemplo, estos dos términos no son juntables. A pesar de que en la interpretación que hace uno los números naturales dan lo mismo, esto no se puede hacer. Lo que quiere decir es que hay instancias o modelos álgebras de esta teoría, si uno lo ve ecuacionalmente, en las cuales la suma no conmuta. Bueno, eso se puede complicar un poco más para hacerlo más interesante, y tiene que ver con que uno puede hacer reescritura módulo, una teoría ecuacional, un conjunto de axiomas. Entonces, uno no solamente hace el cambio de los términos sintácticamente, sino puede comenzar a jugar con ellos algebraicamente. Yo no quiero complicar esto mucho, en realidad es para llegar a un punto que quiero hacer después. ¿Qué se tiene? Que ahora el universo no va a ser el conjunto de términos, sino son clases de equivalencia de esos términos, módulo, la relación de equivalencia, ¿ven? Y voy a hacer un paso de reescritura siempre y cuando esto suceda igual que sucedía antes, encontrar la regla, encontrar la sustitución, encontrar un término que me ofrezca un contexto. Pero aquí lo que va a hacer ahora es que esta igualdad es módulo B, es decir, cada vez que hago un paso, tiene que estar haciendo demostración mecánica de teoremas, y ustedes tienen una regla que es la otra vez asociatividad, por ejemplo, o la conmutatividad, que no tienen que hacer un paso de inferencia, sino que automáticamente embeben eso dentro del algoritmo de la regla. Y finalmente reescriben el término. Esto, pues, se puede ver aquí en un ejemplo. Ustedes pueden agregar axiomas. Aquí están agregando el axioma de conmutatividad para la suma y el axioma de asociatividad para la suma. Entonces ustedes después pueden hacer reescrituras donde no necesitan paréntesis, porque ya tienen un conjunto de términos, e independientemente de donde escoja, pues puedo ir simplificando si eso es posible. Esto yo no lo he mencionado antes, pero este sistema que está aquí es confluente, es terminante, módulo, asociatividad y conmutatividad, es decir, es un procedimiento de edición para aritmética de Peano. Listo. Antes de terminar esta primera parte de la presentación, yo quiero mencionar temas que son interesantes aquí. En general, hacer reescritura módulo un conjunto de axiomas con problema de decisiones indecidible. Entonces, hay conjuntos de axiomas para los cuales esto no se puede calcular, no se puede decidir. Y aún si no estoy pensando en el problema de decisión, si no estoy pensando en el problema ya de computar esto, de implementar esta relación de reescritura en una máquina, lo que puede suceder si uno no tiene cuidado es que pueda tener muchas sustituciones que cumplan la definición que dimos, y esto pues es muy malo para la reescritura. Por un lado, si no puedo decidir, yo no puedo verificar, entonces si me dan una reducción, yo no puedo verificarla necesariamente, porque puedo quedar ahí pensando y esperando y nunca va a responder. Y que tenga muchas sustituciones es malo, porque uno lo que quiere en la reescritura es que la cantidad de términos a los cuales puede ir otro término sea finita, está acotada finitamente. Entonces no quiero que hagan branching infinito. Entonces, eso toca controlarlo. Y aun cuando es decidible el problema de matching módulo, en casos que ustedes creerían que son triviales, no lo es intratable. Puedes decidir matching módulo asociatividad, asociatividad conmutatividad, asociatividad identidad, asociatividad identidad, escenario completo.
Entonces allí se necesitan también esfuerzos adicionales para que calcular módulo en reescritura sea eficiente. Entonces hay algoritmos ya que son por capas, unos de los que conozco los inventó Steven Ecker a finales de los 90 para el motor de escritura mod, y pues allí lo que se muestra es que en la mayoría de los casos estos algoritmos son polinomiales, pero en algunos casos pues hay bastante patéticos y patológicos, se llevan todo el tiempo de ejecución, simplemente para que lo tengan en el radar. Lo otro es que las reglas pueden tener condiciones y esto complica un montón todo. Agregar condiciones en las reglas complica todo. También da uno más facilidad y más herramientas para especificar, pero eso complica la cuestión. Y uno también puede agregar una relación de orden entre los términos. Entonces no puede decir, no tiene un número y quiero trabajar con conjuntos o multiconjuntos de números. Entonces todo número natural es un multiconjunto unitario. Y en adelante puedo construir esta jerarquía en donde tengo diferentes tipos. Bueno, eso es lo primero. Lógica de reescritura, voy rápidamente acá para que nos quede tiempo para la parte final. Básicamente es un objeto matemático que tiene una parte ecuacional, que es donde uno en principio especifica todo lo que es determinístico a nivel de reescritura o todo lo que es invisible a nivel de deducción o de semántica, y tiene un conjunto de reglas que operan sobre esos términos cuando se saca el cociente con la relación de equivalencia que generan los axiomas y las ecuaciones. Ese es un ejemplo muy sencillo, un sistema de sincronización para tener acceso a un recurso compartido. Se llaman QLOC Protocol. Yo lo vi hace creo que unos 15 años por primera vez. Y tenemos un estado en el cual hay 4 partes. Piensen que cada una de estas partes que está aquí tiene un multiconjunto de números naturales que representa cada número natural un proceso. Entonces todos tienen identificadores distintos. Aquí están los que están inactivos, aquí están los procesos que están a la espera, aquí están los procesos que están en la sección crítica, y aquí está una cola de prioridades, una cola más bien que me dice en qué tiempo van llegando los procesos. Y la idea es que el proceso que esté pues al frente de la cola sea el proceso que se atienda, y así sucesivamente. Entonces voy a tomar una de estas reglas, voy a tomar la segunda regla que me está diciendo es, tengo una colección de procesos inactivos que no me interesa, tengo una colección de procesos en espera, en donde hay un proceso con identificador n, y tengo un conjunto de procesos que están en la sección crítica. Y en la cola, al frente de la cola, tengo el proceso cuyo identificador es n. Ese sistema va a hacer una transición a lo siguiente. El conjunto de procesos inactivos se mantiene, fíjense que no cambia. El conjunto de procesos que está a la espera cambia. He quitado allí el proceso cuyo identificador es n, lo pasé a la sección crítica y lo mantengo en el frente de la sección crítica. ¿Vale? En la siguiente regla, lo que se hace es el inverso de esta operación. Está en la sección crítica y está al frente, lo atiendo y pasa a estar inactivo y saco ese elemento de la cola que me está organizando los procesos. Esto se puede escribir básicamente de una forma muy similar a la lógica de reescritura, y apenas uno lo tiene allí, uno puede comenzar a jugar con eso, instanciar eso con 5 procesos, con 20 procesos, y como vamos a ver más adelante, pueden hacer model checking si quieren de manera casi automática sobre esto. Lo bueno es que ustedes tienen un modelo matemático por detrás que captura claramente lo que es el sistema. Bueno, ¿qué está detrás de todo esto? Cuando uno hace verificación de sistemas de reescritura basados en lógica de reescritura, uno tiene una semántica inicial. Se llama semántica de modelo inicial porque está basado en el concepto de modelo inicial en álgebras, que son los modelos de las teorías ecuacionales. Pues tenemos un modelo inicial que es el modelo de... se me olvidó el nombre. No importa. No me acordaré. Y lo que queremos aquí es básicamente tener este modelo, que es el modelo con el que uno computa. Cuando ustedes desplieguen un sistema de estos en la nube o en un blockchain, lo que sea, lo que está por debajo es este modelo ya implementado dentro del computador y el lenguaje de programación que ustedes escogen. Y eso es un sistema de reescritura, sino que aquí lo llamamos un sistema de transición. Aquí la cuestión es que esta relación matemáticamente funciona muy bien, pero operativamente es muy difícil de implementar. ¿Por qué? Porque aquí hay un montón de problemas indecidibles metidos allá y un montón de trampas que uno no observa. Entonces, ¿qué es lo que hace lógica de reescritura? Es que se supone que esta teoría se puede descomponer en 2 sistemas de reescritura. Un sistema de reescritura con las ecuaciones orientadas y otro sistema de reescritura con las reglas. Lo que tienen en común estos 2 sistemas, una cosa es que tienen el mismo conjunto de términos y tienen los mismos axiomas estructurales. Y lo que uno quisiera es, dado este diagrama, ser capaz de usar esos 2 sistemas de reescritura con, bajo ciertas provisiones para poder simular un paso de T a U. Y lo que se hace básicamente es apelar a que el sistema de reescritura sea chorroso y determinante, se llama ser convergente, y
que sea coherente, es decir, que las ecuaciones y las reglas conmuten de cierta manera. Si yo hago eso, este diagrama que está conmuta y yo puedo hacer cálculo reduciendo a formas normales con la parte ecuacional, haciendo un paso de reescritura y otra vez juntando con formas normales, ¿vale? Y así es como se decide la relación de reescritura y se ejecuta cuando uno tiene una teoría de reescritura de estos. Ya para terminar esta parte, hay una vista de alto nivel de la lógica de reescritura. Se puede ver como un marco semántico, donde yo especifico semánticas operacionales, por ejemplo, semánticas demostracionales, que nos quiera ver. De esto ya tengo experiencia en Avispa. Frank y Camilo han trabajado acá, Carlos Ramírez también ha trabajado acá. De que yo llegué, yo sé que han venido trabajando en esos temas, y han embebido allí lenguajes para poderlos ejecutar. Y por otro lado está la parte de deducción. Entonces se puede ver como un marco lógico, donde yo implemento otras lógicas y las puedo simular, puedo ejecutar las inferencias allí, pero también puedo razonar sobre esa lógica utilizando algo que se llama metanivel, de lo cual no voy a hablar mucho acá. Lo tienen esas dos vistas, la parte de marco semántico y también la parte del marco lógico. ¿Qué hace uno cuando está verificando lógica de escritura? En realidad el problema que uno afronta es el siguiente: tiene un sistema inicial de reescritura, accesibilidad, que es este que está acá, asociado a la reescritura R, y una propiedad que uno quiere mostrar. Esta propiedad uno puede especificar en diferentes lógicas. Puede ser una lógica solamente de accesibilidad con prefijos existenciales. Uno puede tener allí fórmulas LTL, depende de lo que uno quiera hacer. Y con base en ese planteamiento uno tiene dos alternativas. O sigue un enfoque algorítmico o sigue un enfoque deductivo. El algoritmo básicamente está soportado por herramientas para poder recorrer este grafo que se arma, el sistema de transición, y si es infinito, pues uno tiene que arreglárselas ahí haciendo bounded model checking o haciendo abstracciones, pero también puede uno ejecutar el sistema asociándole predicados a los estados y teniendo automáticamente un autómata de Kripke para hacer verificación LTF. Y se pueden hacer combinaciones tratando de reducir el espacio de búsqueda para que se vuelva finito, o si es muy grande, hacerlo más pequeño y aplicar las técnicas que están arriba. A nivel deductivo, pues no hay mucho, esto es lo de siempre. Uno lo que hace es sobreaproximar este sistema de transición y allí está la demostración. Entonces, por ejemplo, cuando uno hace demostración de invariantes inductivos, esto es lo que se hace con fortalecimientos de invariantes. Uno tiene un sistema de transición, encuentra una forma más general de plasmarlo, se da cuenta que posiblemente eso no funciona porque está cubriendo más de los estados que uno quisiera y aplica un fortalecimiento y va estrechando el cerco hasta que se queda con el sistema. Un sistema que se puede demostrar que tiene la propiedad inductiva que no le interesa y que incluye esto. Bueno, esto es la parte básica de reescritura, de lo que es lógica de escritura y qué significa verificar cosas en lógica de escritura. Y aquí voy a hablar de qué estamos haciendo y qué nos gustaría seguir haciendo en este sentido. Entonces, voy a hablar de tres temas en general. Uno que tiene que ver con técnicas y herramientas para hacer verificación de sistemas de reescritura. Y allí hay algo que voy a mostrarles que se llama Routing Model Sentido. Mostrarles que les voy a mencionar, no voy a explicar nada de esto porque no nos da el tiempo. Verificación deductiva. Y allí vamos a ver también ejemplos de cómo se puede hacer verificación deductiva, no solamente para sistemas de transición, sino también para lógica ecuacional, porque uno allí finalmente puede ver eso como un sistema de transición. ¿Cómo usa lógica de reescritura? Para hacer verificación y verificación en diferentes contextos o áreas. Una es para hacer verificación de sistemas lógicos, hacer demostración de teoremas automática o semiautomática. Allí hay trabajo, por ejemplo, de sistemas de secuencias que ahora voy a mencionar, que es conjunto con Carlos Olarte y la Implementel. Cómo embeber semánticas operacionales, por ejemplo, en lógica de escritura. Allí he trabajado con también gente de Avispa. Cómo trabajar en sistemas aviónicos, aquí hay ejemplos de Plexir, no sé si alcanzo a hablar de eso. Y desde hace varios años, creo que 3 o 4 años, he venido trabajando en cómo utilizar lógica de escritura para hacer verificación de sistemas de procesos de negocio. Y pues hay un lenguaje que se llama EPMN y creo que aquí vamos a tener una presentación el miércoles en este sentido. Y también estoy interesado, o estamos interesados en trabajar con sistemas basados en grafos, en donde hay tiempo y probabilidades. Y allí no solamente nos interesa especificarlos, sino también hacer verificación. Entonces, ya tenemos unos baby steps en la parte de especificación, pero no hace falta un grueso del trabajo, que es la parte de verificación. Entonces, allí trabajamos en un grupo que tenemos aquí en Cali con Jorge Finke en modelos de construcción de redes aleatorios. Entonces, con base en unos mecanismos de creación, van creciendo las redes, van cambiando y uno puede establecer propiedades de estas redes allí. Estamos trabajando
con algoritmos, estructuras de datos para Machine Learning, para hacer aprendizaje sobre grafos, y allí pues tenemos resultados interesantes en redes sociales y en biología. Y con Core Thinking, con uno de los nuevos estudiantes de Frank en París, con Carlos Pinzón, hemos venido trabajando en especificación y propiedades de blockchain. Entonces, en vez de ponerme a hablar de detalles, aquí listo una serie de artículos que se pueden consultar de cada uno de los temas. En análisis simbólico está reescritura modelo SMT, y la idea general es combinar reescritura con SMT Solving. Es decir, yo tengo, además de los pasos de reescritura, tengo llamados a un oráculo que me dice si una fórmula es satisfacible o no, ¿vale? Dependiendo si el segmento es decidible o no, pues tengo una relación que es decidible o no, y con base en eso yo puedo hacer análisis simbólico de sistemas. Entonces, cuando tengo sistemas, por ejemplo, de transición que son potencialmente infinitos, yo puedo capturarlos acá y hacer verificación sobre estos nuevos sistemas de transición que son simbólicos, y luego establecer las propiedades en el sistema de escritura objetivo. Allí hemos trabajado con José Meseguer y César Muñoz en plantear lo que eso significa. Eso fue parte de mi trabajo de tesis hace 8 años. Y desde allí hemos venido trabajando con un ex compañero, amigo y colaborador en Corea, que es cómo hacer que esto sea más eficiente para aplicar. Allí aplicamos unas técnicas que se llaman guard terms para poder reducir el espacio de búsqueda, y estamos ahí también buscando hacer folding, cosas por el estilo, a nivel de términos y a nivel de fórmulas. Entonces allí hay terreno para explorar, y ahora necesitamos muchas manos allí, porque el problema es interesante, pero nos estamos viendo a gatos con todo lo que por hacer. A nivel de Reachability Analysis en general, pues este artículo es el más reciente, es de este año, y allí proponemos una forma de mostrar confluencia en el modelo inicial para teorías ecuacionales, con nuevas técnicas que permiten especificaciones con condiciones y con tipos, y también módulo axiomas. Allí, por ejemplo, por primera vez, hasta donde entendemos o conocemos, se plantea un modelo constructivo de teoría de conjuntos que muestra independencia, por ejemplo, de los conjuntos y el axioma infinito, etcétera, y está especificado con una teoría ecuacional de 20 líneas, y es la primera versión que conocemos de esa aproximación constructiva de ese modelo de teoría de conjuntos. Hemos trabajado en diferentes técnicas para demostrar cómo definir ecuacionalmente, sin tirarnos la semántica original, la igualdad dentro del conjunto de términos, no como un símbolo especial de la lógica, sino dentro de las teorías que uno especifica. Y pues allí trabajo desde hace varios años. Con César Muñoz y con Gilles Dobec comenzamos un trabajo de especificar lógica de reescritura, diferentes formas de reescritura, no solamente la reescritura que ustedes vieron, sino la reescritura en paralelo, maximal. Eso le permite a uno trabajar, por ejemplo, con sistemas de reescritura de multiconjuntos, y eso es útil para lenguajes síncronos. Entonces allí hay trabajo también, y hay cosas que se han quedado en el tintero porque yo cada vez tenemos menos tiempo, pero el interés no se pierde. Esto a nivel de técnicas y herramientas para hacer análisis de accesibilidad. Usos de lógica de reescritura. BPMN, pues hemos trabajado con un grupo que es bastante, creo que, constante y estable, que es con Francisco Durán en Málaga y Juan Salabún en Grenoble, para usar lógica de reescritura para especificar y analizar sistemas como Business Process Models en este lenguaje que se llama BPMN. Allí hemos trabajado con modelos probabilísticos para ejecución de estos sistemas, hemos trabajado con asignación de recursos, ejecución simbólica usando Rewriting Models en T, y todavía hay muchas cosas más que queremos hacer. Actualmente estamos combinando reescritura con Machine Learning para hacer predicción de asignación de recursos, de tal manera que se minimicen pues, ciertas funciones de objetivos allí de manera empírica. A nivel de SSCP, pues esto es bastante cercano a ISPA. Hemos trabajado con Frank, con Miguel, que es un estudiante doctoral de nosotros, con Sergio, que es estudiante doctoral de Francia en Francia, en, en cómo especificar esto en lógica de reescritura y cómo hacer model checking allí, y cómo hacer verificación general sobre estos modelos. Allí también queda trabajo por hacer. Estamos pendientes de este último, que es un reporte técnico, y convertirlo en artículo de revista, que yo creo que hubiéramos podido hacerlo este año si no hubiera sido acá, pero ahí vamos a trabajar en eso este diciembre. A nivel de Theorem Proving, hemos trabajado más recientemente con Carlos y con Elaine. Aquí básicamente lo que se ha utilizado es lógica de reescritura a 2 niveles con marco lógico, uno para embeber una lógica y hacer Theorem Proving allá directamente, y otro también para razonar sobre la lógica, es para mostrar metateoremas de los sistemas de secuencias. Entonces allí el objetivo en este momento es tener procedimientos de semidecisión, porque esto no puede ser exacto por decibilidad, para determinar cuando un sistema de secuencias propio acepta la regla de corte. ¿Vale? Entonces allí se eliminar la regla de corte sin perder completitud. Entonces en eso estamos trabajando, y estamos trabajando un trabajo
que deberá salir pues, en los próximos días. Y también hemos trabajado en demostración inductiva, utilizando diferentes formas de sobreaproximar la relación de reescritura. Y más recientemente, este es un artículo que ya fue aceptado, fue presentado y que está por salir en LNCS, es cómo utilizar la reescritura como marco lógico para demostrar propiedades de seguridad de un protocolo, de un navegador que se llama iDOS, que es un navegador en principio seguro, que está metido desde debajo del sistema operativo hasta arriba y que evitaría, por ejemplo, ataques de phishing y cosas por el estilo. Eso se presentó hace 3 meses y pues es un trabajo que se vino haciendo los últimos 9 años con diferentes esfuerzos. Y este es el tercer tema. Este es el tema de los sistemas basados en grafos y su verificación cuando están relacionados con tiempo y probabilidades. Allí hay trabajo alrededor de modelos de red. Ahora Jan estaba mencionando algo de cómo se construyen los grafos. Con base en ese mecanismo de construcción uno puede establecer propiedades de estos grafos en el tiempo, cómo se distribuyen los grados, qué tipo de estructura tienen, si se generan comunidades o no. Ese tipo de cosas nos interesan y ya les explico por qué. Entonces allí hay trabajo conjunto con Jorge. Allá pues en el grupo de investigación que tenemos, el grupo no, el equipo de investigación que tenemos con estudiantes de maestría y doctorado, pues este es el fuerte, trabajar sobre modelos de redes probabilísticos y con tiempo para entenderlos y para aplicarlos en diferentes dominios. Aquí también hay trabajo relacionado con Luis Eduardo y con Miguel, que es el centro de doctorado que mencionaba, y aquí utilizamos análisis espectral para entender cómo los grafos evolucionan al tiempo y para poder hacer predicción de vínculos entre nodos. Y con Jan, hace 2 años, casi, estuvimos trabajando sobre un modelo de generación de redes en donde los nodos llegan, generan conexiones y reciben conexiones bajo ciertos parámetros. Y allí pues hay resultados de cómo se comporta, por ejemplo, la distribución de grado. Se le permite a uno encontrar ataques en redes empíricas en donde este modelo pues sucede. Machine Learning lo hemos utilizado más recientemente sobre grafos porque con este proyecto gigantesco de ómicas, nosotros tenemos con Jorge la responsabilidad de sugerirle a diferentes equipos dentro de este proyecto cómo cruzar variedades de plantas para mejorar ciertas expresiones de las plantas. Entonces, queremos que el arroz sea resistente al virus de hoja blanca. Entonces, con base en experimentos que se han hecho, se caracterizan diferentes niveles ómicos, a nivel de genes, o a nivel de proteínas, a nivel de ciclos metabólicos, y aplicando diferentes técnicas de redes, lo que queremos es decirle, mire, de pronto si ustedes mezclan estos 2 tipos de plantas, van a obtener una que es más resistente al virus de hoja blanca. También podemos decir, o queremos decir, y estamos comenzando a hacer eso, es qué genes juegan un papel importante para que el arroz sea resistente al estrés salino, cosas por el estilo. Entonces allí hay un montón de trabajo aplicado en biología, y si uno lo mira desde el punto de vista abstracto, lo que uno está haciendo es tomando un grafo que va cambiando en el tiempo y lo que quiere hacer es determinar si en cierto momento esta conexión va a existir o no, o qué conexiones nuevas van a existir en tal momento, en el siguiente momento del tiempo. Y esto pues se hace entrenando modelos y mirando allí qué sucede, tanto a nivel de arcos como de anotaciones de los vértices. ¿Cuál es el sueño allí? Que todo esto que estamos haciendo a nivel de Machine Learning vamos a asociarlo a digamos, obligaciones de prueba, es decir, estos modelos son buenos con respecto a qué medidas. Hay muy poco trabajo que conozcamos en este sentido de aplicar métodos formales a estos modelos de aprendizaje, mecanismos de aprendizaje, y allí hay, yo creo que un terreno gigantesco a nuestra experiencia en Avispa de aplicación de esos resultados para resolver este tipo de problemas. Y otro tema está relacionado con Machine Learning, perdón, con modelos de red, pero para estas cuestiones basadas en blockchain. En un trabajo inicial, ese fue un trabajo de un curso que tuvo Carlos Pinzón conmigo en Bogotá, cuando cuando yo era profesor acá y él estaba terminando su pregrado en electrónico matemáticas, y nos pusimos a trabajar en Bitcoin. Y lo que propusimos fue unos modelos, digamos los probabilísticos con tiempos estocásticos, que le permitan a uno entender qué tan segura es la red dependiendo de varios parámetros. Entonces allí validamos algunos resultados que se habían tenido, tenemos un modelo con mucho más detalle para poder entender, por ejemplo, ataques de doble gasto, de cómo el tiempo juega allí y la cantidad de nodos que tiene a su favor un atacante. Y más recientemente este año con Jorge y con Carlos presentamos un trabajo en fase que es sobre cómo se puede abstraer blockchain desde un punto de vista algorítmico para entender qué tan eficiente se puede comportar ese blockchain con base en 2 parámetros, ¿no? Es la rapidez, digámoslo así, con que se verifican bloques, y la otra es con qué rapidez se comunican
los nodos de la red. Y con base en eso encontramos pues unas medidas. Qué pena, Camilo, sino que estamos un poquito Sí. ya cerrando el tiempo, terminando el tiempo. Gracias. Listo, ya. Esta era la última a tiempo. ¿Listo? Entonces, en todos esos temas hay espacio para colaborar. Yo dejar de presentar acá y les agradezco su atención y estoy atento a preguntas. Bueno, muchas gracias, Camilo. Bueno, preguntas. ¿Qué preguntas tiene el auditorio? Yo tengo una pregunta. Muchas gracias, Camilo, por la presentación. Tal vez algo súper naif para mí es, ¿cuál es la gran diferencia entre rewriting logics y lo que yo podría hacer con Isabel, con un Interactive Theorem Prover? Vale, pues Isabel eso, es un demostrador de teoremas interactivo, como yo lo conozco. Y sé que uno puede exportar, creo que mantorías allí a otras herramientas que las pueden animar. Lógica de escritura no es un demostrador de teoremas. Lógica de escritura es un formalismo en el cual yo puedo especificar sistemas y los puedo ejecutar. Entonces, por ejemplo, en Isabel uno demostraría que un protocolo es seguro, bajo cierta noción de seguridad. En la escritura, lógica de escritura uno puede hacer lo mismo, es decir, uno puede definir el protocolo y demostrar que es seguro, pero además puede ejecutarlo con varias instancias, varios estados iniciales y mirar cómo se comporta y cosas por el estilo. La otra cuestión que es interesante, diría yo, creo que también lo tiene que saber, es que uno puede extender el motor de inferencia con nuevas reglas y con nueva funcionalidad, depende de lo que uno quiera hacer, aunque no es deseable porque todo eso tiene el problema de si es correcto o no y si es completo o no, etcétera. Eso no es que se puede hacer dentro de la misma lógica, porque la lógica es reflexiva. Entonces yo puedo embeber una lógica dentro de la lógica de escritura como un término, ese término moverlo a diferentes niveles de abstracción y utilizarlo donde necesite. Yo creo que mañana con la charla de Carlos va a quedar más claro de cómo utilizar lógica de escritura como marco lógico. Entonces, la respuesta corta es que uno puede hacer, yo creo que más de lo que le ofrecen estas herramientas desde el punto de vista de simulación y de prototipado rápido. Bueno, muchas gracias, Hugo, muchas gracias, Camilo. No solamente quería, antes, estamos ya un poquito cogidos de tiempo, pero digamos que es bastante interesante cuando hablas entre todos los trabajos, mencionas el poder formalmente probar la seguridad o estudiar la seguridad de lo que son estos sistemas operativos que se está utilizando en la web. Digamos que en ese sentido, digamos, este método, digamos, digamos, ¿qué proporciona esta estrategia? ¿Qué proporciona sobre otras estrategias para poder, digamos, brindar seguridad a este tipo de sistemas? O sea, poder asegurar, digamos, la web, digamos, qué tan difícil es y realmente qué tanto trabajo falta allí. Pues yo creo que hay dos problemas ahí. Uno es contar con especificaciones que sean lo más cercanas posibles o que reflejen lo que sucede en la realidad. Entonces, este trabajo de iBoss, lo que sucedió fue que en el 2006 comenzó un trabajo al interior de un grupo de investigación en el Departamento de Computación de Illinois y hacia el 2009 incorporaron a unas personas que trabajaban en el equipo para que tratara de formalizar esa lógica de escritura. Obviamente se hacen un montón de abstracciones para que la cuestión funcione y este personaje después de 2 años logró demostrar utilizando model checking y unos argumentos de inducción que el sistema era seguro para cierto tipo de ataques, es decir, no se podían dar allí. Luego tomé yo ese trabajo y lo traté de llevar a un sistema de deducción y definitivamente llegamos a un punto donde no podíamos seguir. Resultaban a veces 17.000 obligaciones de prueba que no se podían descartar automáticamente y pues nos dimos cuenta que necesitábamos mucho más músculo. Y en el 2013, 2014, 2013, Steven Skerritt entró a ser estudiante doctoral y él retomó el trabajo y hace un año vino aquí a visitarnos, terminó el trabajo, después de 7 años logró demostrar que la propiedad era cierta sin necesidad de utilizar argumentos inductivos fuera de la máquina. Entonces, eso es lo primero, se necesita poder contar mucho con el proceso completo. Y lo segundo es que estas herramientas cambian demasiado rápido, demasiado allí en el contexto negativo. Entonces, lo que hoy en día está especificado puede que mañana cambie y toca llevar eso a la especificación para hacer la verificación de nuevo. Entonces, el problema allí es que lo mencionaba que Hugo, herramientas como Isabel ya tienen generadores automáticos de código. Creo que lo que falta allí es poder tener especificaciones que se razonen y se trabaje a nivel de especificación y luego de ahí se genere código automáticamente. Entonces, eso es lo que yo creo que falta más grueso y se hace en algunos casos, pero falta bastante. Bueno, muchísimas gracias, Camilo. Ya estamos, bueno, muchísimas gracias.
Vamos a dar ahora, creo que hay algunas preguntas, por ejemplo, Michelle levantó la mano y creo que también hay algunas inquietudes, pero creo que no estamos, digamos, estamos un poco cortos de tiempo, entonces creo que se puede aprovechar en el siguiente break, de pronto en el de mañana sugiere el profe Juan Francisco, o hacerlas por el chat y bueno. Bueno, muchas gracias, Camilo. Entonces Gracias a ustedes. vamos a continuar con la siguiente charla, que es del profesor Robinson Duque. Él nos va a